Lección 7 para el 18 de agosto del 2012. Vivir vidas santas. Basada en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 12. Continuamos con la carta de los tesalonicenses. A los tesalonicenses. El versículo de memoria lo encontramos en el capítulo 4, versículo 7 de 1 de Tesalonicenses. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice el folleto Escuela Sabática, el pensamiento clave en la introducción. Aunque la sexualidad humana es un don de Dios, se puede abusar de ella, como de todos los otros dones. Pablo había señalado en el final ya del capítulo 3, versículo 10, cuando decía, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. También dice en el 13, 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Dios nuestro. En el 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Cosas que aún faltaban a los tesalonicenses. Entonces dice Pablo, el apóstol Pablo, señala que hay cosas que faltaban en la fe de los tesalonicenses y quería ayudarlos a remediar este déficit. La carta comenzaría ese proceso, pero se podía hacer más cuando Pablo se reuniera con los tesalonicenses otra vez. Desde el 1 Tesalonicenses 4:1, que es lo que vamos a comenzar a revisar, Pablo edifica sobre la amistad que había afirmado en los 3 primeros capítulos. Una amistad que ya hemos visto que es para siempre, una amistad que no tiene fecha de vencimiento como cristiano, consolidado y probada 100% esa amistad entre los tesalonicenses que con cariño amaban a Pablo, y Pablo ni se diga, pues su fe estaba fundada en la vida espiritual que esta gente tuviese. La vida espiritual, su vida dependía de cuán ellos fueran fuertes en el Señor, como lo habíamos la otra semana. En base a ese cariño, ese amor sincero, esa preocupación, porque estos hermanos de Tesalónica estuvieran firmes en santidad, firmados en la fe, en la presencia de Jesucristo en la segunda venida, Pablo entonces podía darles un consejo. O sea, se ganó su amor, se ganó su cariño, como llaman en la otra lección. Para poderlos amonestar, primero tenía que ellos, quienes iban a ser amonestados, saber que quien los iba a amonestar, los iba a exhortar, les amaba, les quería, y de esa manera no se podía malinterpretar que era para destruirlos, que era para hacerles sentir mal, o para Pablo echar ver que él era mejor que ellos. Nada de esas cosas. Por eso dice, Pablo puede desarrollar este capítulo 4 y los consejos que allí están en función del amor de los 3 primeros capítulos que vimos. Dice, la preocupación principal, aunque no es la única, era la mala conducta sexual. Aunque no se nos dice que provocó su amonestación, Pablo es muy claro acerca de la necesidad de evitar la inmoralidad sexual. Usa un lenguaje muy fuerte, diciendo que los que rechazan su instrucción no lo rechazan a él, sino al mismo Dios. No obstante, lo que hay que hacer es considerar el sufrimiento que la mala conducta sexual causa en tantas vidas, y la desobediencia a Dios, pues, lo más terrible. Lo demás es consecuencia. Si la paga del pecado es muerte, las consecuencias del pecado se cobran, muchas aquí en la tierra. Y el otro lado que Pablo quería hacer ver en esta lección es la preocupación que también tenía por la manera que ellos estaban dando testimonio frente a la comunidad que los observaba. Había gente perezosa de entender la carta, gente floja, gente alborotadora, que no le hacían ningún bien a la iglesia. Esto lo vamos a ver en el transcurso
de esta lección 7 para el 18 de agosto. La primera parte del día domingo, abundar más y más. Diríamos nosotros un resumen base para Pablo, dar el consejo práctico o completar lo que le faltaba a la fe de los de Tesalónica. Dice, lee 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13 y 4, 1 al 18. ¿Cómo amplía este capítulo 4 diversas partes de la oración registrada en 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13? ¿Cuál es la relación entre la oración de Pablo y sus palabras inspiradas a los tesalonicenses? Diríamos que el capítulo 4, en respuesta, ¿verdad?, nos hablan de lo que faltaba en la fe de los tesalonicenses. Abundar más en santidad y amor. Completar lo que les faltaba a la fe. Mire como dice el versículo 1 y 2 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, mire como dice, que aprendisteis de nosotros, testimonio, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, ustedes saben, porque lo aprendieron de nosotros, cómo uno debe conducirse y agradar a Dios. Así que ustedes abunden más y más en eso. O sea, la conducta. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Abundar más y más. La oración de Pablo, ¿verdad?, en 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13, dice la parte del día domingo, contiene varias palabras clave que adelantan el contenido del capítulo 4, 1 al 18. La oración habla de abundar en santidad y amor mutuo a la luz de la segunda venida de Jesús. Todos estos temas apuntan a pasajes específicos del capítulo 4. En el texto para hoy, el 4, 1, 2 de 1 Tesalonicenses, Pablo sigue con el lenguaje abundar de 1 Tesalonicenses 3, 12. Aunque la conexión está oculta en muchas versiones modernas, estas tienen el propósito loable de hacer que el texto sea más comprensible en el lenguaje de hoy, pero sin darnos cuenta esconden conexiones que son explícitas en el idioma original. Dice en Reina Valera 1960, la semejanza entre el 3.12 y el 4.1, 1 Tesalonicenses, es explícita. Pablo invita a los tesalonicenses a abundar más y más en su amor mutuo y por lo demás. O sea, que crezcan en amor mutuo, crezcan en santidad, en todas esas áreas que todavía les falta de la fe, pero específicamente, pues aquí va a tocar unos consejos prácticos. El capítulo 4 comienza por lo demás. En el capítulo 4 y 5 Pablo menciona que su amistad con ellos es la base del consejo práctico que ahora les dará. Habían comenzado bien y quiere que sigan creciendo en las verdades que habían aprendido. En este pasaje hay dos menciones de Jesús que son muy interesantes. Pablo les estaba transmitiendo las palabras mismas de Jesús. Y segundo, Pablo estaba compartiendo las verdades que había aprendido de Cristo Jesús. O sea, el versículo 1 y 2 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo está como dándole continuidad a la última parte del capítulo 3, donde aun cuando estos hermanos están creciendo, están sufriendo tribulación y se mantienen firmes y abundan en amor, ¿verdad? Pablo dice, tienen que seguir abundando más y más en amor, que tienen que ser afirmados en santidad. El Señor Jesucristo viene pronto y yo quiero que ustedes estén afirmados en santidad, en base a ese amor que les quiero, que les tengo, en base a lo que ustedes han visto de nosotros, como nosotros hemos dado testimonio, cómo agradar a Dios, cómo comportarnos delante de Dios, y ustedes han visto nuestro ejemplo. Tienen que ser aún mejor, abundar ustedes más y más que lo que hacemos nosotros. Hay detalles, ¿verdad?, que quiero conversarles, diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces esta primera parte es creando un ambiente, estos dos primeros versículos. ¿Por qué les voy a dar el consejo? ¿Cuál es el consejo? El consejo, santificación, santidad en la vida sexual. Pablo ve que estas son cosas que a ellos les falta todavía, en las cuales tienen que abundar en santidad, en lo que es el verdadero amor. Aquí el consejo tiene que ver con la sexualidad y enmarcado dentro de la santidad. Dice el día lunes 13 de agosto,
1 Tesalonicenses 4, 3 al 8, es una unidad completa de pensamiento. Allí encontramos que la voluntad de Dios para cada creyente en Tesalónica es santidad y santificación. 1 Tesalonicenses 4.3 y 4.7. Pablo explica esto en las dos cláusulas siguientes: que cada creyente se aparte de la inmoralidad sexual, que es lo que se traduce allí también como fornicación, y controle su cuerpo. 1 Tesalonicenses 4.3.4, la nueva versión internacional. Pablo concluye con tres motivaciones para una vida santa. 1 Tesalonicenses 4, 6 al 8. Dios, es vengador en estos asuntos. B. O 2. Él nos ha llamado a santificación. Y tercero, nos ayuda con su espíritu. Consideremos este pasaje con más detalle. En 1 Tesalonicenses 4, 3 al 7, pregunta el folleto en la parte del lunes, ¿cómo estaban ligados estos dos versículos, el 4.3 y el 4.7? ¿Cuál es el mensaje de ambos? ¿Y de qué manera este mensaje es relevante hoy? El versículo 3 de 1 Tesalonicenses 4.3 se apoya en el versículo 1. Pablo les recuerda cómo debían conducirse, es decir, su conducta moral y ética diaria. En el versículo 3, otro concepto hebreo describe la vida espiritual y el crecimiento, santidad o santificación. Una definición de santidad es puesto aparte para un uso sagrado. Es una de las correctas definiciones de santidad. Pero Pablo le da un significado más específico aquí. ¿Cuál? La santidad es la condición de ellos al regreso de Jesús. Santidad es la condición de ellos. ¿Cómo van a estar ellos delante de Cristo Jesús? 1 Tesalonicenses 3.13. En el capítulo 4, Pablo enfatiza el proceso en vez del resultado. ¿Cómo se llegó a estar santo? En cuanto a condición, cuando aparece Jesucristo, ese es el resultado, ¿verdad? Ese es el objetivo. Pero en ese proceso, para llegar a esa santidad, impecabilidad, hay un proceso que es lo que se denomina santificación. Y dice el apóstol Pablo, santificando, ¿verdad? Pablo no apoya un evangelio libre de ley. Los que están en Cristo tienen requisitos de conducta. En el versículo 7, lo opuesto a santificación es inmoralidad o impureza, una versión internacional. Pablo lo explica en el versículo 3, que os apartéis de fornicación, o que se aparten de inmoralidad sexual, dice la nueva versión internacional de la Biblia. La palabra para inmoralidad sexual, también se traduce allí, pero usted puede leer fornicación, es porneia, en griego, porneia, que va de la pornografía. Fíjense que se parece mucho a la palabra pornografía, de viene la palabra pornografía, de porneia, que va desde la pornografía a la prostitución o a otra actividad sexual fuera del matrimonio, u otra actividad sexual fuera del matrimonio. Eso es lo que implica la palabra inmoralidad sexual. Que os apartéis de toda inmoralidad sexual, que os apartéis de toda porneia, que es donde viene la palabra inmoralidad sexual, y que va desde la pornografía, prostitución u otra actividad sexual fuera del matrimonio. Aunque la salvación es por la gracia de Dios, mediante la fe, la vida cristiana debe ser una vida de crecimiento, buscando la perfección que nos ha sido prometida por Cristo Jesús. En el concepto de santidad, dice la parte aquí del día lunes, la santidad es la condición de ellos al regreso de Jesús. Acuérdense de 1 Tesalonicenses 3.13 que dice, él anhela que sean irreprensibles en santidad delante de Dios en la segunda venida de Jesús. Y aquí está enmarcado el término de santidad en cuanto al área de la sexualidad, no sensualidad con él. Por eso dice el versículo, 1 Tesalonicenses 4.3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Entonces viene como una definición, santificación, pero en esta área, que os apartéis de toda fornicación, que en lo que dice el folleto, de toda inmoralidad sexual, porneia en griego,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y ahí viene consejos prácticos que el apóstol nos va a decir. Entonces, el primer enfoque de estos versículo 3 de 1 Tesalonicenses viene dado en que ellos necesitan guardarse en santidad, pero como el término es amplio en el sentido de que santidad en todas las cosas, pero aquí va específicamente, necesitan tener un reavivamiento, una reforma, caminar en santificación en la área de la sexualidad. Y por eso el apóstol los llama, mire, por favor, apártense de todo lo que significa inmoralidad sexual. No les conviene. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Pablo da este consejo? ¿Qué sucede allí en el medio ambiente donde Pablo se mueve y donde los tesalonicenses se están moviendo? Dice la lección del día martes, no como los gentiles. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, 5. Dice, vamos a leer del 3 en adelante. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dice la parte del martes, ¿qué mensaje encuentra en estos versículos? ¿Qué te dicen a ti personalmente? Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, también se traduce como vaso, su cuerpo, en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, definiendo concupiscencia, deseos prohibidos por Dios, deseos pecaminosos. No tener la esposa en deseos pecaminosos, en deseos prohibidos por Dios, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, aquí le especifica una área de lo que es uno ser santo, de uno realmente ser apartado. ¿Qué practica el que ha sido apartado del mundo en la primera definición de santidad? Bueno, en el área de la sexualidad, uno es diferente a lo que hace el mundo, que tienen sus esposas, estamos hablando de la área de la sexualidad, que únicamente debe practicarse cuando se está casado. Allí a eso se refiere lo que dice el texto allí, está hablando del que está casado. Y la solución es casarse para evitar esta trampa del demonio de la sexualidad. Pero hay un problema, la sexualidad dentro del matrimonio cristiano, como dice Pablo aquí, no tiene que ver con la sexualidad que se practican los gentiles que no conocen a Dios. Los que conocemos a Dios sabemos perfectamente que nuestras esposas, hablando de nosotros los hombres, ¿verdad? Dice que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Estamos conscientes que nuestra esposa tenemos que tenerla en santidad y honor, como algo apartado, y que fue apartado por Dios, porque primero antes de ser de nosotros, esa esposa hizo un pacto con Jesús y le pertenece a Jesús. De allí que mi trato que yo establezco con ella en todas las áreas es con una persona que ha sido comprada por la sangre de Cristo Jesús. Lo vamos a ver, creo que ya la parte antepenúltima de la lección. La esposa llega a constituirse en una hija de Dios, y como tal mi relación en todas las áreas es con una hija de Dios, con una persona que es propiedad de Dios. Igual la mujer para con el hombre, va a tratar con un hombre que es propiedad de Dios antes que ser propiedad de ella. Yo voy a tratar con una esposa que es propiedad de Dios antes de ser propiedad mía. ¿Por qué el apóstol tiene que hablarles así? Porque la condición de inmoralidad que existía en esa época era tremenda. Y era muy común que ellos practicaran lo que los gentiles practicaban. Recuerde que era un pueblo gentil también convertido al cristianismo y arrastraban una costumbre. Por ejemplo, Cicerón, un orador pagano llamado Cicerón, dice: si hay alguien que piensa que a los jóvenes se les debería prohibir el trato aún con prostitutas, es sin duda eminentemente austero. O sea, es demasiado rígido una persona que piensa así, demasiado estricta. Esta idea es contraria, dice Cicerón, no solo a la licencia de esta época, sino también a las costumbres
y concesiones de nuestros antepasados. Esta idea es que es contraria de no permitirle a los muchachos todo lo que es prostitución, no permitirle eso es contrario a los antepasados. Esto es absurdo, porque dice Cicerón, este orador pagano, ¿cuándo esta práctica no fue común? Esta práctica es común, que los jóvenes tengan sexo con las prostitutas. ¿Cuándo fue atacada? ¿Cuándo fue prohibida? Imagínese usted la condición de libertinaje y de licencia que existía en la época de los tesalonicenses y de Pablo. O sea, esto era normal, esto no era ningún problema. ¿Quién la ha atacado? Nuestros antepasados por tiempo han estado con este asunto. Por eso dice, la sociedad gentil en conjunto tenía poca o ninguna restricción sexual en los días de Pablo. No había restricciones sexuales, señoras y señores. Desde el que estaba casado podía accesar a de pronto una prostituta, podía tener de pronto una concubina. O sea, no era visto mal, así como Pablo lo estaba enfocando con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿cuándo se atacó esto? Esto es muy normal. Imagínense predicar entonces esta santidad en las relaciones sexuales en la época de Pablo, en el momento histórico de la iglesia de Tesalónica. Eso era como ir en contra de la corriente, era ser absurdo, ser ridículo, ser desfasado completamente. En el mundo actual, muchos se oponen a cualquier limitación sexual. Parecido. El mundo actual, diríamos, está peor que la época de Cicerón. Sienten que pasajes como 1 Tesalonicenses 4:4-5 fueron relevantes en otro tiempo y lugar. La solución de Pablo al problema de los excesos sexuales es que cada hombre tenga su propia esposa. 1 Tesalonicenses 4:4. En el texto original en griego se habla de poseer su propio eskeus, S-K-E-U-O-S, eskeus, significa vaso. Cada uno diríamos nosotros, se habla de poseer su propio esqueu, vaso, que se traduce como esposa. De allí entonces lo que puede indicar a su esposa, como en 1 Pedro 3:7, o bien su propio cuerpo, como en la Biblia de Jerusalén y en otras versiones modernas. Pablo sugiere que cada hombre tenga un matrimonio honorable para evitar la promiscuidad sexual, aunque también puede significar que cada uno controle su propio cuerpo. En las dos versiones que le dan a la palabra, cada uno tenga su propia esposa, su propio vaso, su propio cuerpo, su propia esposa. Me gustaría más, ambas tienen bastante significado, pero hablando aquí del matrimonio es importantísimo. Y si queremos hablar en forma genérica, bueno, cada ser humano tiene que pedirle a Dios que le dé el control de estas pasiones, porque no somos como los gentiles. Por eso dice, no como los gentiles, que la concupiscencia, los deseos perversos prohibidos por Dios, para ellos que no conocen a Dios, pues para ellos es muy normal. Dice, en ambos casos Pablo confronta claramente el relajamiento moral de su propia época. Los cristianos no deben conducirse como los gentiles. La norma para el matrimonio entre un hombre y una mujer, el sexo, es santo, puesto aparte para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Como señala en 4:6, no debe tomarse livianamente. Cuando se realiza fuera de las normas establecidas por Dios, es destructivo. ¿Quién no ha visto cuán destructivo puede llegar a ser el abuso de este don? Entonces es importante, ¿verdad? Este consejo de santificación en esta intimidad. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por un problema, ya no dicen cuál es, pero Pablo ve que necesita hablarle de que en la área sexual, mucho cuidado, tiene que haber santidad, aunque es algo personal, algo íntimo entre una pareja. El Señor demanda que no podemos comportarnos con nuestras pasiones desbordadas, con nuestras pasiones animales, ya lo vamos a leer con un ratico. Y como lo hacen los gentiles. Pues. O sea, cada uno debe tener su esposa, otros dicen su propio cuerpo en santidad y honor. Suena bonito, su esposa en santidad y honor.
no como los gentiles, con pasiones concupiscentes, con pasiones llenas de deseos pecaminosos. Voy a hacer con mi esposa prácticas y cosas, ¿verdad?, que los gentiles hacen. Sabemos que son pecaminosas, sabemos que esta práctica deteriora la salud de la mujer, misma salud. Entonces el Espíritu Santo a través de Pablo está diciendo, ustedes no pertenecen a esa clase porque ya ustedes conocen a Dios. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Por eso dice, no imitéis a los gentiles en la sexualidad. Y el gran problema, como dice la parte del miércoles, no deseches el consejo, porque está desechando a Dios, estas cosas que estamos hablando aquí. Parte del miércoles 15 de agosto, 1 Tesalonicenses 4, 6 al 8, que dice Pablo acerca de la inmoralidad sexual. Que el que desecha esto, los consejos, no desecha a hombre, sino al mismo Dios. Abominación, es algo que pertenece a los gentiles y no a los que deberíamos estar preparados para estar en santidad delante de Cristo cuando venga por segunda vez en gloria. De allí que cuando el gentil, los que no han nacido, los que no nacimos en la iglesia, los que venimos del mundo y los que han sido mujereros, hablando de los hombres, mujeres que han practicado, ¿verdad?, han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, igual que los hombres, de una manera infinita o cantidades de veces, especialmente los hombres, cuando se hacen cristianos, como dice la primera parte de la lección del día miércoles 15 de agosto, les es difícil tener esa esposa en santidad y honor, diríamos el hombre. Y si la mujer ha sido una pervertida sexual, o sea que se ha estado acostando con hombres y hombres, y entra aquí en esta experiencia cristiana y sabe que su cuerpo ahora es para un solo hombre, ¿cómo abolir esa mente marcada tanto en el hombre como en la mujer que han sido practicantes fornicarios como los gentiles? ¿Cómo quitar todos esos recuerdos, todas esas marcas que quedaron allí de esas experiencias en vagabundería, en formas de practicar el sexo, del sexo inapropiada, incorrecta? ¿Cómo sacar eso de la cabeza cuando se va a unir, ¿verdad?, en una relación de santidad, como dice la palabra de Dios? Y si en esa corrupción, en esa práctica gentil de hacer del sexo un ídolo y miles de prácticas, como lo sugieren los orientales, etcétera, etcétera, algunos libros de la India, y tanta pornografía que se ve, ¿cómo quitar de la cabeza esa cuando ahora tenemos que ver la esposa en santidad y honor? Nuestro cuerpo verlo también en santidad y honor. La mujer ver al hombre en santidad y honor. Y no con los deseos concupiscentes, la concupiscencia de la carne. Son deseos inapropiados, deseos prohibidos que uno sabe que a Dios no le gustan. Y cuántos deseos prohibidos no vienen a la mente cuando se va a la intimidad. Si Dios no controla la mente, hay un pasado de fornicación. Cuán difícil, como dice en esta parte, la primera parte de este folleto del día miércoles, entrar en este carril. En contraste con esta experiencia, diríamos, no es tan difícil, es muy fácil cuando una muchacha fue virgen al matrimonio, cuando un muchacho fue virgen al matrimonio, porque ellos mismos son los que van a hacer la experiencia en esta área. Ellos mismos son los que Dios le va a dar la sabiduría y la inteligencia para edificar en algo que es nuevo, nuevo y nuevo. Lo que el hombre conoce de eso va a ser lo que la experiencia que va a tener con su esposo, y la que la esposa va a conocer de eso es la experiencia que va a tener con su esposo. No lo que el hombre conoce de eso es porque ha tenido 4, 5, 6, 20, 30, 40, 50, etcétera, etcétera mujeres. Entonces eso es lo que va a hacer con su esposa. O al revés, lo que la mujer va a hacer con el hombre es lo que ella ha tenido en 10, 20, 2, 3, 4, 5 hombres. Entonces qué bonito es seguir el consejo de Dios. Apártense de todo lo que es fornicación. Y los que ya son cristianos y que se mantienen vírgenes han guardado esta intimidad para casarse como hombre, como mujer, bendecido, alabado. Usted no sabe de la bendición tremenda que usted se está apoderando si está soltero. Y casado, bueno, maravilloso, como en el caso de los que hemos tenido esta experiencia de llegar en estas condiciones al santo estado del matrimonio, tanto la esposa como el esposo. Es excelente, ¿verdad? No tenemos nada que envidiar, ni venimos con una mente corrompida por las prácticas anteriores.
Por eso el día miércoles hace ese énfasis, ¿verdad? De acuerdo con el designio de Dios. La restricción bíblica no están allí porque quiere Dios impedirnos que gocemos. Más bien nos protegen del daño físico y emocional que ocurre como resultado de la inmoralidad sexual. Nos limitamos sexualmente porque nos interesamos por el impacto de nuestra vida sobre otros, sobre la de otros. Oigan esto, cada persona es un alma por la cual Cristo murió. Nadie debe ser sexualmente explotado de ninguna manera. Hacerlo no solo es pecar contra esa persona, sino también pecar contra Dios. Génesis 39:9. ¿Se acuerda el caso de José, la esposa de Potifar? Cómo quería forzar a José a que tuviese una relación íntima con él. Cómo utilizarlo. Cómo ella satisfacerse. ¿Y cuál fue la respuesta de José? ¿Cómo haría yo tan grande mal contra mi Dios? Grande mal y pecar contra mi Dios. O sea, si él hubiera accedido a lo que la mujer estaba diciendo, iba a pecar contra Dios. Y la mujer pecaba también, ¿entiendes? Porque estaba abusando, estaba como aprovechándose. Y en su furia sexual allí, en su deseo desbordado, quería prácticamente forzar a este muchacho, a obligarlo, a explotarlo sexualmente, pues, aprovechándose de él. No se debía hacer, ¿verdad? Esto es pecado. Forzar a alguien a una cosa sexual cuando no es correcto, pues, mucho menos fuera, ni dentro ni fuera del matrimonio. El sexo no es solo como tratamos a otro, sino como tratamos a Cristo en la persona de otro. Interesante, ¿verdad? No es como tratamos a otro, sino como tratamos a Cristo en la persona de otro. Como le decía ahora, pues, la persona ha sido comprada. Y eso lo dice Elena White, ¿verdad? Mi esposa, es una conmigo, pero primero ella es uno con Cristo Jesús. Entonces, físicamente yo la veo a ella, usted ve a su esposo, pero físicamente ella le pertenece primeramente a Dios. Yo tengo que tratarla como pertenencia de Dios. No puedo tratarla en concupiscencia perversa como las que piensan los gentiles. Introducir deseos impuros, pensamientos corrompidos de prácticas sexuales como la hacen los gentiles, hacerla con la esposa, que debo tener en santidad y honor. O la esposa tratar de hacer el esposo también, hacer intimidades con el esposo, ella ser promotora de pasiones concupiscentes, demoníacas, pasiones concupiscentes, deseos pecaminosos, deseos prohibidos por Dios, como se hacía, como ella lo hacía con otros en el pasado, debe querer transferirlo ahora al esposo cristiano. El esposo cristiano ella tiene que verlo también en santidad y honor, porque más que su esposo, el esposo también es propiedad de Dios, y como tal está tratando a una propiedad de Dios, como el hombre trata a la mujer también como una propiedad de Dios, comprado por la sangre de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces fíjese cómo toma un tono de santidad, lo más íntimo, personal, individual que puede ocurrir entre dos personas. Hasta allí, en esa área de intimidad, tiene que haber el respeto. Uno diría por la persona, pero más allá por la persona que es propia de Dios. El respeto por el Cristo que tienes allí, que es tu esposa o tu esposo. Por otro lado, cuando seguimos los designios de Dios, el sexo llega a ser una hermosa ilustración del amor abnegado que Dios derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Es un don de Dios, y si se usa de acuerdo con la voluntad de Dios para nosotros, puede revelar la clase de amor que Dios tiene por la humanidad y la clase de intimidad que Él quiere tener con su pueblo. O sea, la intimidad sexual cuando se hace legalmente, ¿verdad? Es esa relación íntima, ¿verdad? Uno se siente como uno solo, ¿verdad? Con gozo, con alegría, no con premeditación, con alevosía. Y es algo como que ese amor es tan especial, pues, que se da allí, que más adelante dice Eros, parte sexual totalmente. Es
es una manera como Dios quiere que sus hijos se vinculen para llevar a cabo, muchas veces como resultado, el nacimiento de un hijo. Otras veces no sucede así. Como dice Proverbio, que tus caricias te satisfagan siempre, de la mujer hacia el hombre, y también del hombre hacia la mujer, pero el Proverbio dice que la mujer hacia el hombre. O sea, porque gózate con tu manantial que Dios te ha dado, dice Proverbios. Eso es completamente lícito dentro de la relación establecida por Dios llamada el santo estado del matrimonio. Entonces, para esta inmoralidad sexual creciente y bueno y terrible en los días de los tesalónicos, Pablo dice, bueno, que cada uno tenga su cuerpo controlado con el poder del Espíritu Santo, o la versión normal que nosotros hemos leído, ¿verdad? Cada quien tenga su propia esposa, cásese, como dice el 1 Corintios 7, ¿verdad? Aquel que realmente está allí, que tienen demasiada testosterona o estrógenos como mujer, o testosterona como hombre, ¿verdad? No, parece que no se controla. Orar a Dios para que Dios provea, si es su voluntad, como dice Pablo. Mejor es que se case antes que se vaya a quemar, porque no es pecado. La relación en sí misma no es pecado. Se la estableció, Dios permitió que existiera la relación sexual en Adán y Eva antes de pecar. Lo que pasa es que el catolicismo y otros misticismos, ¿verdad?, han hecho de la relación sexual como algo pecaminoso, como algo que no es correcto. No, Pablo era un hombre casado, Pedro era un hombre casado. ¿Entiendes? Hay otros que quedan solteros, amén, pero el propósito era que Adán y Eva tuvieran hijos y poblaran la tierra. Después fue que entró el pecado y sin embargo allí también tuvieron los hijos, pero ya en otra condición, pues. Pero en el plan original el sexo era perfectamente aceptable como un medio de procrear y tener nuestros propios hijos. En la parte del jueves dice la revelación, ¿verdad? Y estos consejos, como decía el apóstol Pablo, siempre recordemos eso. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Lo contrario de santificación en esta área es la inmundicia. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4, 7, 8. Ocupado en vuestros negocios. Antes de entrar a esta parte, ¿verdad?, yo quisiera leerle una partecita de lo que en esta área de la sexualidad, porque la parte del jueves, ahora viene el otro punto, otro consejo que va a dar Pablo: santidad en todo lo que se refiere a la sexualidad. Y también diríamos que tiene que ver la santificación, que es un proceso diario de muerte al yo, dice el Espíritu Profecía. Santificación es un proceso de toda la vida. La santificación en todas las áreas de la vida, pero en este caso los tesalonicenses, la sexualidad. Y también el testimonio, la conducta que nosotros debemos asumir frente a la comunidad, que es la parte del jueves. Cómo nos ve la comunidad en los negocios, en la manera de actuar. Es la última parte que el apóstol Pablo trata en 1 Tesalonicenses 4, 9 al 12. Pero vamos a ver algo de lo que dice el Espíritu Profecía en cuanto a esto último que hemos estado tratando de la sexualidad. Del capítulo La necesidad del dominio propio, joya de los testimonios. Joya de los testimonios. El tomo 1. Joya de los testimonios, el tomo 1. La necesidad del dominio propio. La página 264 dice: muchos padres no obtienen el conocimiento que debieran tener en la vida matrimonial. No se cuidan de manera que Satanás no les saque ventaja ni domine su mente y su vida. No ven que Dios requiere de ellos que se guarden de todo exceso en su vida matrimonial. Pero muy pocos consideran que es un deber religioso gobernar sus pasiones. Es un deber religioso, hermano. Se han unido en matrimonio con el objeto de su elección y por lo tanto razonan, estoy casado, que el matrimonio santifica la satisfacción de las pasiones más bajas. Usted sabe cuáles son las pasiones más bajas, lo más animal. Lo vamos a ver. Aún hombres y mujeres que profesan piedad
que se llaman religiosas, adventistas del séptimo día, dan rienda suelta a sus pasiones concupiscentes y no piensan que Dios los tiene por responsable del desgaste de la energía vital que debilita su resistencia y enerva todo el organismo. Hombres que parecieran hombres y mujeres que todos los días hay que estar en una intimidad, tarde, mañana, bueno, agotando la vida. Bueno, para eso me casé, estoy casado, todo me es lícito. Ya usted oyó la cita. El pacto matrimonial cubre pecados de más vil carácter, del más vil carácter. Están casados. Hombres y mujeres que profesan ser piadosos degradan su propio cuerpo por la satisfacción de pasiones corrompidas y así se rebajan a un nivel más bajo que el de los brutos. Hombres y mujeres que profesan ser piadosos se rebajan a un nivel de lo más que los brutos, pues. Abusan de las facultades que Dios les ha dado para que las conserven en santificación y honra. Sacrifican la vida y la salud sobre el altar de las bajas pasiones. Someten las facultades superiores más nobles a las propensiones animales. Los que así pecan, un pecado, hermano, ignoran el resultado de su conducta. Si pudiesen ver cuánto sufrimiento se atraen por su complacencia pecaminosa, se alarmarían y algunos de los menos rehuirían la conducta pecaminosa que cobra tan espantoso salario. Es tan miserable la existencia que arrastra una vasta clase de personas que preferirían la muerte a la vida. Muchos mueren prematuramente por haber sacrificado su vida en la nada gloriosa satisfacción excesiva de las pasiones animales. Sin embargo, porque están casados, piensan que no cometen pecado alguno. El exceso de las relaciones sexuales en el matrimonio es pecaminoso. Hay medias estadísticas, por ejemplo en América Latina se calcula que uno de los promedios de la media de relaciones sexuales en la semana son entre 2-3 relaciones sexuales por semana, el medio del común de la población. Sin embargo, bueno, porque estoy casado todos los días y de cada momento, diría alguien. Vea lo que acabamos de leer, cómo la energía vital se va acabando y cómo esto es pecaminoso. Hombres y mujeres, aprendices algún día de lo que es la concupiscencia, el resultado de la satisfacción. Puede hallarse en las relaciones matrimoniales una pasión de clase tan baja como fuera de ella. Cuán poco, dice la página 265, Joya de los Testimonios, tomo 1, necesidad de dominio propio. Cuán pocos hombres manifiestan su amor de la manera especificada por el apóstol, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no para contaminarla, entre corchetes, dice aquí, sino para santificarla y limpiarla, para que fuese santa y sin mancha. Esta es la calidad de amor que en las relaciones matrimoniales Dios reconoce como santo. Esta es la calidad de amor que en las relaciones matrimoniales Dios reconoce como santo. El amor es un principio puro y sagrado, pero la pasión concupiscente no admite restricción, no quiere que la razón le dicte órdenes ni la controle, no vislumbra las consecuencias, no para adelante, vamos a darle, vamos a hacer así, no me importa, no quiere razonar de causa-efecto. Muchas mujeres están sufriendo de gran debilidad y constantes enfermedades debido a que se han despreciado las leyes de su ser y se han pisoteado las leyes de la naturaleza. Hombres y mujeres despilfarran la fuerza nerviosa del cerebro y la ponen en acción antinatural para satisfacer las pasiones bajas. Y este monstruo odioso de las pasiones bajas, la pasión baja y vil, recibe el nombre de delicado amor. Ay, él sí me ama, ella sí me ama. Este sí es delicado, permitiendo y practicando sexo de diferentes formas que sabemos que no son las correctas. Muchos cristianos profesos que desfilaron delante de mí carecían de restricción moral. Eran más animales que hijos de Dios. ¿Estaremos nosotros allí, hermano? De hecho, su naturaleza parece ser casi completamente animal. Muchos hombres de este tipo degradan a la esposa a quien prometieron sostener y apreciar. Hacen de ella un instrumento para satisfacer las propensiones bajas y concupiscentes. Página 266 de Joya de los Testimonios, tomo 1. Y muchísimas mujeres se someten a ser esclavas de la pasión concupiscente.
no poseen su cuerpo en santificación y honra. La esposa ya no conserva aquella dignidad y respeto propio que poseía antes del casamiento. Esta santa institución debería haber conservado y aumentado su respeto femenino y su santa dignidad, pero su casta, digna y divina feminidad ha sido consumida sobre el altar de la pasión baja, ha sido sacrificada para satisfacer a su esposo. Ella no tarda en perder el respeto hacia el esposo, que no considera las leyes a las cuales obedecen los brutos. La vida matrimonial se convierte en un yugo amargo porque muere el amor y con frecuencia es reemplazado por la desconfianza, los celos y el odio. Ningún hombre puede amar de veras a su esposa cuando ella se somete pacientemente a ser su esclava para satisfacer sus pasiones depravadas. No está amando ninguna mujer, ni usted como mujer está amando mucho a su esposo, porque usted se somete como una tonta, allí como una esclava, que el hombre haga lo que le dé la gana con usted. Usted no tiene dignidad, no se da su puesto. Usted pertenece a Cristo Jesús. Usted tiene que mantenerse en honor y santidad. Y el hombre tiene que tenerla en honor y santidad. No es porque usted la quiera más, dejando de hacer lo que él le proponga hacer, usted por eso lo ama mucho. Y él, entonces, él también entiende que usted la ama, usted lo ama mucho a él, porque usted se somete a todo. Y él ama mucho porque él hace con usted lo que él quiera, como decía una mujer del gentil. En la cama yo me comporto, hay que ser como una prostituta para que los esposos se mantengan con uno y no se vayan con otra mujer. Los gentiles, esos son pensamientos gentiles, no conocen a Dios, son instrumentos de Satanás y por eso hablan así. Pero nosotros somos instrumentos de Dios, no podemos ser así, y por eso es lo que acabo de leer. Una mujer en su sumisión pasiva, ella pierde el valor que una vez él le atribuyó. Él ve envilecida y rebajada y pronto sospecha que se sometería con igual humildad a ser degradada por otro que no era el mismo, que no sea el mismo. Dice la página 267, el mundo está lleno de hombres y mujeres de esta clase y muchas casas aseadas, de buen gusto y aún costosas, albergan un infierno en su interior. Imaginaos, si os es posible, lo que debe ser la posteridad de tales padres. Muy linda las casas, muy chévere, pero un infierno allá en aquel cuarto, en estas relaciones que hace. Imagínense cómo serán los hijos. No se hundirán los hijos a un nivel aún más bajo. Los padres graban en sus hijos las imágenes de su carácter. Por lo tanto, los hijos nacidos, oigan esto, página 267, Joya de los Testimonios, tomo 1, Elena White, Espíritu Santo. Por lo tanto, los hijos nacidos de tales padres heredan de ellos cualidades bajas y viles. Eso es lo que estamos transmitiendo a los hijos. Satanás fomenta todo lo que tiende a la corrupción. La cuestión que se ha de decidir es esta. ¿Debe la esposa sentirse obligada a ceder implícitamente a las exigencias del esposo cuando ve que solo las pasiones bajas lo dominan y cuando su propio juicio y razón la convencen de que al hacerlo perjudica su propio cuerpo que Dios le ha ordenado poseer en santificación y honra y conservar como sacrificio vivo para Dios? No es un amor puro y santo lo que induce a la esposa a satisfacer las propensiones animales de su esposo a costa de su salud y de su vida. Si ella posee verdadero amor y sabiduría, oiga esto, si ella posee verdadero amor y sabiduría, procurará distraer su mente de la satisfacción de las pasiones concupiscentes. O sea, la mujer tiene que hacer un gran trabajo. Hay una gran misión de la mujer para ayudar al hombre cuando nos convertimos en animales, cuando las pasiones miserables que están allí y no están siendo sometidas, no están siendo matadas todos los días por el Espíritu Santo, quieren salir. ¿Qué debe hacer la mujer cuando un hombre está procediendo animalizado y quiere usarla como usaba las prostitutas o sus mujeres antepasadas, o como vio en la televisión, o como leyó en tal libro o revista, o como le dijeron los amigos? ¿Qué debe hacer la mujer? Aquí está la solución. Si ella posee verdaderamente amor y sabiduría, procurará distraer su mente de la satisfacción de las pasiones concupiscentes, distraer su mente hasta temas elevados y espirituales, espaciándose en asuntos espirituales interesantes. Tal vez sea necesario instarlo con humildad, porque el hombre está desenfrenado,
instarlo con humildad y afecto, aún a riesgo de desagradarle, el hombre se ponga bravo, y hacerle comprender que no puede ella degradar su cuerpo cediendo a los excesos sexuales. Puede, con amor, con cariño, tiene que hacérselo ver. Ella debe, con ternura, mire cómo dice, y bondad, recordarle que Dios tiene los primeros y más altos derechos sobre todo su ser y que no puede despreciar estos derechos porque tendrá que dar cuenta de ello en el gran día de Dios. ¿A quién voy a satisfacer? ¿A Dios o a ti? ¿A quién primero debo rendirle cuenta? ¿A ti o a Dios? A ti sometiéndome a todo lo que tú quieres porque estás casado a sabiendas de que lo que estás haciendo conmigo, ¿verdad?, es una inmoralidad, es algo que desgasta, es algo que atenta contra mi salud, contra la tuya y mi cuerpo, que tengo que mantenerlo en santidad y honor. Yo tengo que rendirle cuenta a Dios porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primero te voy a rendirle cuenta a mi Dios. Si tú me quieres y quieres verme en el cielo, diría a la mujer, por favor, no me someta o no pretenda que yo me someta, porque tú me amas y yo te amo a ti, a este tipo de exceso o este tipo de concupiscencia gentil o esta práctica que realmente nos enferma, nos puede producir graves consecuencias. Me debo a Dios primeramente antes que a ti. Tremenda palabra lo que dice aquí la Elena White. Ella debe con ternura y bondad recordarle que Dios tiene las primeras y más altos derechos sobre todo su ser y que no puede despreciar estos derechos porque tendrá que dar cuenta de ellos en el gran día de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Página 267, estoy leyendo hoy los testimonios, tomo 1. Porque comprado soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por gracia sois comprado, no os hagáis siervos de los hombres. 1 Corintios 6, 19, 20 y 1 Corintios 7, 23. Si ella elevara su afecto y en satisfacción y honra, conservara su dignidad femenina refinada, podría la mujer hacer mucho para santificar a su esposo. Miren lo que la mujer puede hacer con el esposo, porque el hombre es más extrovertido. El hombre normalmente lleva la iniciativa en esta área de intimidad. El hombre es el más zumbado, como decimos aquí, el que quiere actuar, el que más avidez expresa desde el punto de vista sexual, es el que menos control en un momento determinado puede tener. Y por eso está hablando aquí. Entonces la mujer cumple una función especial de ayudar a ese hombre a que esas pasiones animales mermen, sean controladas por el Espíritu Santo, aun cuando se practique la intimidad, pero tiene que ser en santidad y honor, no como dos animales, no como los brutos. Entonces, como dice aquí, pues, si ella elevara sus afectos y en santificación y honra conservara su dignidad femenina refinada, podría la mujer hacer mucho para santificar a su esposo por medio de su influencia juiciosa y así cumplir su alta misión. Si la esposa decide que es prerrogativa de su esposo tener pleno dominio de su cuerpo y resuelve amoldar su mente a la de él en todo respecto para pensar igual que él, renuncia a su individualidad y pierde su identidad, pues ésta se funde con la de su esposo. Página 268. Ella es una simple máquina que la voluntad de él ha de mover y controlar, un ser destinado a su placer. Piensa, decide y actúa por ella. Ella deshonra a Dios al ocupar esta posición pasiva, pues delante del Señor tiene una responsabilidad que debe asumir. Cuando la esposa entrega su cuerpo y su mente al dominio de su esposo y se somete pasiva y totalmente a su voluntad en todo, sacrificando su conciencia, su dignidad y aún su identidad, pierde la oportunidad de ejercer la poderosa y benéfica influencia que debiera poseer para elevar a su esposo. Ella tiene el privilegio de elevar a su esposo. Ella puede elevar a su esposo. Ella puede ayudar a su esposo. El hombre puede venir como una bestia, como un animal, pero Dios le ha dado un poder a ella para que el hombre cambie esa idea, para distraer, como le digamos, de la mente esos pensamientos diabólicos que pueden, por la sexualidad alborotada, descontrolada, y una pasión infernal, diabólica, animal en un hombre. Ella tiene un papel relevante
porque es más tranquila, la mujer es más tranquila, la mujer no es tan así como el hombre. Entonces la mujer puede fríamente, ¿verdad? Un momentico, mi amor, mira, rata, aquí, por favor, así no es, mira, esto yo no puedo, yo acuérdate que yo me debo a Dios, yo pertenezco a Dios, y cada quien, Dios pondrá las palabras, lo importante es que sea un agente, ¿verdad? Que permite que el hombre también pueda separarse de esa conducta, pueda eliminar esa conducta, porque en santidad y honor concibe quién es su mujer y quién es su esposa. Qué bonito, ¿verdad? Si la esposa, página 12 y 9, si la esposa considera que a fin de agradar a su esposo debe rebajar sus normas, cuando la pasión animal es la base principal del amor de él y controla sus acciones, desagrada a Dios, porque deja de ejercer una influencia santificadora sobre su esposo. Si le parece que debe someter a sus pasiones animales sin una palabra de protesta, si le parece que debe someterse a sus pasiones animales sin una palabra de protesta, no comprende su deber con él ni con Dios. Los excesos sexuales destruirán ciertamente el amor por los ejercicios devocionales, privarán el cerebro de la sustancia necesaria para nutrir el organismo y agotarán efectivamente la vitalidad. Ninguna mujer debe ayudar a su esposo en esta obra de destrucción propia. No lo hará si ha sido iluminada al respecto y le ama de verdad. Cuanto más se satisfacen las pasiones animales, página 269, tanto más fuertes se vuelven y más violentas serán los deseos de complacerla. Comprendan su deber los hombres y mujeres que temen a Dios. Muchos cristianos profesos sufren de parálisis de los nervios y del cerebro debido a su intemperancia en este sentido. Hieren de podredumbre los huesos y tuétanos de muchos que son considerados como hombres buenos, que oran y lloran, que ocupan puestos elevados, hieren de podredumbre los huesos y tuétanos, estos que ocupan puestos elevados, pero cuyos cuerpos contaminados no cruzarán por los portales de la ciudad celestial. Ojalá que pudiese hacer comprender a todos su obligación hacia Dios en cuanto a conservar en la mejor condición el organismo mental y físico para prestar servicio perfecto a su Señor. Evita la esposa cristiana, tanto por sus palabras como por sus actos, excitar las pasiones animales de su esposo. Muchos no tienen fuerza que malgastar en este sentido. Desde su juventud han estado debilitando el cerebro y minando su constitución por la satisfacción de las pasiones animales. La abnegación y la temperancia debieran ser la consigna en su vida matrimonial. Palabra revelada por el Espíritu Santo. Bueno, esto como para cerrar la lección, ¿verdad? Recordándole que lo que decíamos el jueves, la preocupación de Pablo, ¿verdad? Que abundara en amor fraternal después de esta parte de la sexualidad. Nos hablan allí del amor fraternal, del filos. Y nos habla, ¿verdad? De muchos se entusiasmaron de la segunda venida de Cristo. Y es posible que muchos holgazanes, ociosos, alborotados que habían en la iglesia de Tesalónica fue porque pensaban que Cristo venía tan pronto que entonces dejaron el trabajo y todo. Entonces prácticamente fueron obstáculos, fueron personas que se recostaron, estaban allá tenidas, que otros los mantuvieran. Pero Pablo les habló en contra de eso y le dice: mira, el testimonio que ustedes están dando, ¿verdad?, perjudica a la iglesia. Muchas veces la gente se forma la idea de la iglesia por el ejemplo de una sola persona. Ocúpense en sus negocios, trabajen tranquilos, en paz, para que la gente vea que esta es la iglesia que se prepara para recibir a Cristo Jesús en gloria. Palabras que tienen vigencia aún para nuestros días. Hermanos, que estos consejos de que nuestros trabajos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sostener nuestra familia materialmente, ayudar a otros, dar un testimonio de lo que es la iglesia por la vida que tenemos, ¿verdad? Para estar listos cuando Cristo venga. Y luego ese primer gran consejo, esa santificación también en el área de la sexualidad, todo esto haga posible que usted y yo, el Espíritu Santo, nos capacite para afirmarnos en amor y estar listos en santidad para ese regreso triunfal de nuestro amado y Señor Jesucristo. Que Dios nos perdone si hemos fallado en estas áreas, pero que nos ilumine y nos capacite para muy pronto estar en santidad, listos para entrar al reino de los cielos. Dios le bendiga, Dios le guarde.